Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean derramadas abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana, tomo número 3. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar estas palabras para darlas a todos ustedes. Le damos gracias al Señor por este nuevo año que comienza y por su misericordia podemos seguir compartiendo para ustedes esta serie de mensajes. Quisiera elevar una oración para que el Señor tome el control de nuestras vidas, pueda tocar nuestros corazones y pueda revelar lo que hay dentro de él. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos da de compartir esta palabra para nuestros amados hermanos. Oramos para que usted derrame de su espíritu en cada corazón. Señor, que usted pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que podamos tener un cambio de actitud para llegar a ser tus vencedores, ese ejército que tú estás preparando. Señor, gracias, porque somos parte de este ejército. Gracias por la iglesia, aun a pesar de las situaciones que se levantan en este misterio de iniquidad, pero tú siempre nos has acompañado, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos al maligno, todo lo que él quiera levantar, toda situación negativa, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, amados hermanos, seguimos con nuestro tomo 3. Vamos a revisar hoy la lección número 18, cuyo tema es la iglesia, parte 3. Lectura sugerida para la lección de hoy. Mateos 24:12, Romanos 12:11, Segunda de Corintios 4 del 3 al 4, Gálatas 2:20, Gálatas 5:25, Primera de Tesalonicenses 5:19, Segunda de Tesalonicenses 2 del 7 al 12, Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 y Apocalipsis 22:11. La carga a impartir en el día de hoy son los peligros para la iglesia en la era final. Punto a desarrollar. Punto 1. La obra de Cristo en la cruz abrió un camino en dos sentidos. Punto 2. Jesús ejerce hoy su ministerio celestial. Punto 3. El cambio de era y las señales. Punto 4. Señales históricas o geopolíticas. Punto 5. Señales de conducta. Vamos a desarrollar el punto 1. La obra de Cristo en la cruz abrió un camino en dos sentidos. Leamos Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí vemos que las últimas palabras que Jesús habló en la cruz fueron: consumado es. Esto demostró que en ese momento se completó su ministerio terrenal. Amado, Él allí llevó nuestras iniquidades.
el castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y esa muerte, 1, nos justificó y 2, nos abrió un vivo y nuevo camino a Dios. Leamos Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él no solo abrió el acceso a Dios, sino por otro lado, al hacer propiciación por nuestros pecados, también preparó un camino para que lo recibamos como vida en nuestro espíritu humano. Amados, después de la resurrección, Jesús se volvió el Hijo primogénito de Dios. Y en su ascensión, el sumo sacerdote celestial, aleluya, está por encima de todo para ejecutar su ministerio celestial. Y este será consumado al final de esta era cuando Él regrese. Amado, mientras esperamos la venida del Señor, vivimos en la era de la gracia. Este tiempo es dado por Dios para que nosotros vivamos la vida de la iglesia, siguiendo a Cristo, viviendo a Cristo por medio de la fe. Es lo que leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Amados, la fe es la que hace real todo lo que el Señor es. Santo, Él es nuestro alimento, es nuestra bebida, es nuestro vestido, es nuestro aliento. Por eso debemos ejercitar nuestro espíritu y así tomar posición de todo lo que Él es. Amados, aprovechemos este tiempo para vivir la vida de la iglesia intensamente. No te pierdas ninguna oportunidad que hoy tenemos, porque cuando estemos en el tribunal de Cristo, no haya lamentación. No seamos como Esaú, amados, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja y después, deseando heredar, no pudo tenerla. Leamos Hebreos 12 del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por eso no menospreciemos lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Hoy debemos disfrutar a Cristo para que Él crezca en nosotros y nuestro ego pueda menguar y así ser transformado y edificado. Amados, el Señor es el sumo sacerdote. Él está transformando y edificando su iglesia. Por eso, como hemos visto, podemos decir que la iglesia es el resultado de la obra del Señor en su ministerio terrenal y su ministerio celestial. Vamos a revisar el punto 2, cambio de eras y las señales. Hermanos, creemos que el Señor regresará y ejercerá su juicio y establecerá su reino de justicia. Por ejemplo, en su primera venida, cuando Él se encarnó, Él estableció el cambio de era. Es decir,
de la era de la ley a la era de la gracia. En su segunda venida, Él traerá el cambio de era, de la era de la gracia a la era del reino. ¡Aleluya! Tendremos cambio de era. Preparémonos para la era del reino. Pero antes de su segunda venida, Él mostrará algunas señales. Y estas señales podemos dividirlas en señales históricas vinculadas a hechos geopolíticos que se refieren a la nación de Israel. Y también las señales de conducta o comportamiento vinculadas a la condición humana. Se refiere a la iglesia en su relación con el mundo y con la sociedad. Veamos las señales históricas y geopolíticas. Además de las señales generales mencionadas por el Señor en Mateos capítulo 24 del 1 al 7, donde dice que habrá guerra, rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Además de estas señales, podemos mencionar tres grandes señales históricas, indispensables para el cumplimiento de la profecía de la segunda venida de Cristo. La primera señal histórica se refiere al establecimiento de la nación de Israel en 1948. Es lo que en Mateo capítulo 24, versículo 32 señala. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí la higuera se refiere a la nación de Israel y el verano a la venida del Señor. Ya la nación de Israel fue consolidada como nación en 1948. Por eso, amados hermanos, vamos preparándonos. Segunda señal histórica se refiere a la reconquista de Jerusalén en la Guerra de los 6 días que ocurrió en 1967. Estos dos eventos a los ojos humanos parecían imposibles, porque el pueblo de Israel había dejado de ser nación casi 19 siglos. Sin embargo, para que Dios concluya la era actual, era necesario la restauración de la nación de Israel, así como su capital, Jerusalén. Y la tercera señal histórica y geopolítica es la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esto se ejecutará antes del regreso de Cristo. De acuerdo con los judíos, todo el material, los utensilios necesarios para la reconstrucción del templo ya están preparados. Lo que solamente necesitan es el lugar donde hoy está una mezquita. Pero todo eso, amados hermanos, está guardado para el momento adecuado que Dios ya ha preparado. Por eso, siervos, debemos orar para que Dios abra nuestros ojos. La venida del Señor está cerca, es eminente. Israel ha sido nuestro reloj natural de la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero ya las señales se están dando. Necesitamos prepararnos como iglesia. Ahora vamos a ver las señales de conducta. Por una parte, ya vimos que las señales históricas y geopolíticas se refieren a la nación de Israel. Ahora las señales de conducta se refieren a la condición del mundo y de la iglesia en los días previos a la venida del Señor. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. La iniquidad se ha multiplicado en los últimos años. Se han difundido ampliamente nuevas ideologías y prácticas contrarias a la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo, hermanos? Con el objetivo de destruir los valores familiares. Hoy en día muchas cosas ya son legales, como el matrimonio homosexual en algunos países, como el matrimonio entre padres e hijos, como el sexo público. Nuestros días no solo están siendo marcados por la decadencia moral, sino también por su legalización. Lo que antes era anormal para el mundo hoy es normal. Amados, la venida del Señor ocurrirá en dos etapas. Una etapa visible y una etapa invisible. La invisible es la venida oculta, que será antes de la gran tribulación, donde el Señor vendrá a buscar a los creyentes vencedores para guardarlos de la hora de la prueba. Por eso, amado, cuando Él venga, debemos estar preparados para ser arrebatados por el Señor. Quisiera preguntarte, ¿estás preparado? ¿En qué estado estás viviendo? Gracias al Señor por su luz, porque nosotros cuando hablábamos de la preparación pensábamos en etapas, y si veíamos etapas veíamos que esto estaba muy lejos de nosotros, y Dios últimamente nos dio una revelación que consoló nuestro corazón, que no es por etapas sino por el estado donde yo me encuentre. Y quisiera corroborar esto con lo que dice Mateo capítulo 24 del 45 al 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aquí vemos que el Señor necesita encontrarnos en este estado, dando alimento a tiempo. Entonces no es por etapa, sino por estado. Por eso, santos, debemos velar para no ser engañados por el enemigo de Dios, que usa el misterio de la iniquidad y al mundo para desviarnos. Hoy tenemos la oportunidad de ser vencedores. Hermano, aprovechémosla. Vamos a ver la segunda etapa de la venida del Señor, la etapa visible, como lo muestra Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde dice que todo ojo le verá. En este evento público, el anticristo será juzgado, el falso profeta, y lo arrojará al lago de fuego. Esto muestra que el surgimiento del anticristo será otro evento de los últimos días. Leamos segunda de Tesalonicenses 2 del 7 al 11. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Santos, el espíritu del anticristo ya está en acción, multiplicando la maldad, pero sabemos que esto debe suceder antes del fin. Para con los incrédulos, Satanás usa todas sus armas en el mundo: poder,
dinero, placeres carnales, fama, para mantenerlos presos en el pecado. Quisiera leer con ustedes 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, aquí vemos que el diablo cegó el entendimiento usando estas cosas para que el hombre no crea en Cristo. Hoy necesitamos tener un encargo por predicar el evangelio para que muchos sean salvos y no vayan a la condenación eterna. ¿Cómo te sentirías, amado hermano, si el vecino que está a tu lado, el familiar, no recibe a Cristo y muere? O viene el Señor. Que podamos despertar y salir. Dios nos ha dado un proyecto hermoso. Y este proyecto es: puedo orar por usted. Santos, somos el ejército de Dios que Él usará para cambiar esta era. También tenemos el proyecto Cornelio, de invitar a familiares y amigos. Vamos a arrebatarle las almas al diablo a través de la predicación del evangelio. Hermanos, no queda mucho tiempo. Ya vimos lo que Satanás le está haciendo a los incrédulos, pero él también está atacando a los creyentes con el fin de anular la gracia de Dios para que no crezcamos, no maduremos. Hermanos, nos lleva a dudar, a murmurar, tener cosas en el corazón contra los hermanos. Eso nos lleva a ser infructíferos, carnales y derrotados. Debemos salir de esa condición y renunciar a todas esas cosas. Para poder avanzar, debemos cambiar de terreno. Siervos, somos de arriba, no somos terrenales. No peleemos con el enemigo en su terreno. Necesitamos pelear dependiendo de Dios, en la presencia de Dios, en el terreno donde Dios nos puso. Dice la Biblia en Efesios 2:6 que fuimos sentados en lugares celestiales. Pero si usted lucha contra Satanás en su carne, en su mismo terreno, usted será derrotado. Es como el ejemplo que uno de nuestros amados hermanos puso. Es como pelear con un cocodrilo en un pantano. Usted la lleva perdida. Sáquenla del terreno. Por eso necesitamos, amados hermanos, invocar el nombre del Señor. Hermanos, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No caiga en la trampa del diablo. Aún después de este mensaje, usted está oyendo, usted puede caer en una trampa. Una trampa es algo que usted no ve, usted no percibe, por eso debemos ser vigilantes. Termina murmurando con los hermanos por algo que pasó. Leamos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí vemos que esta clase de personas perdieron toda sensibilidad y se volvieron ajenos a Dios. Por eso, siervos, no dejemos de ejercitar el Espíritu. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia no podemos ser perezosos,
sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos seguir invocando el nombre del Señor y guardar su palabra. Guardar es practicar, es hacerla nuestra vida por medio del Espíritu. La palabra y el nombre del Señor son el antídoto contra los males causados por el misterio de la iniquidad. Como vimos en el mensaje anterior en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, allí vemos la carta a las 7 iglesias. Si prestamos atención, veremos la conducta y las condiciones que debemos cambiar para convertirnos en un vencedor. Primero vemos la de la iglesia en Éfeso y vemos la característica de ella. Ella era una iglesia muy laboriosa, pero tenía algo: ella había perdido el primer y mejor amor. Tal vez muchos estamos como en Éfeso, hemos perdido el primer amor, tenemos lleno de servicios, lleno de cosas en la iglesia, pero ¿dónde tenemos al Señor? Me recuerdo el ejemplo de Marta. El Señor estaba allí, pero ¿qué estaba haciendo ella? Ella estaba sirviendo y dejó al Señor a un lado. Y el resultado de eso es que ella empezó a murmurar contra su hermano. Una de las características cuando nosotros aprendemos el primer amor es la murmuración contra los hermanos. El Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte que María había tomado? Era estar en la presencia del Señor. Santo, no es dejar de hacer lo que el Señor puso en nuestras manos. Es no olvidar que lo más importante es la presencia del Señor en todo lo que nosotros hacemos. Que ese amor que está en nosotros no se enfríe, sino que arda, que arda. Debemos orar: Señor, ven, arde en nuestra vida, arde, que ese amor arda. Revise cómo está su experiencia en las reuniones. ¿Ya usted está adecuado a lo que se va a hacer? ¿Ya sabe lo que se va a hacer? ¿O hay dentro de usted una llama que arde, esperando que llegue la hora para estar en la comunión con los hermanos, en la comunión con el Señor? El Señor nos ayude, amados hermanos, que este amor pueda estar vivo. La iglesia en Esmirna, su condición era una iglesia muy sufrida. Ella estaba pasando por circunstancias. El Señor les dijo que no se sorprendiera por lo que había de venir, porque era necesario ser atribulado. Es lo que dice Pedro: si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amado, es necesario. Al ver nuestra condición, nuestro ego, al ver nuestra vida del alma, al ver lo que nos falta para crecer, yo les digo algo, hermanos: sí es necesario pasar por fuego, para que el Señor venga a quemar todas las impurezas. Pero el Señor le dice a la iglesia en Esmirna que sea fiel hasta la muerte. Amado, sé fiel. Amado, seamos fieles. Estos últimos tiempos hemos pasado por situaciones muy fuertes, pérdida de hermanos muy amados para nosotros. Necesitamos seguir permaneciendo fiel, porque fiel fue el que nos llamó. ¡Aleluya! Otra condición de la iglesia fue la iglesia en Pérgamo. En la iglesia en Pérgamo, ella se casó con el mundo. Allí estaba el trono de Satanás. Es decir, Satanás tenía dominio, gobierno en la iglesia. Hermanos, guardémonos del mundo. No es fácil discernir o rechazar el mundo, porque el mundo es atrayente. Es como cuando usted tiene una franela blanca
y le cae una mancha, usted rápidamente se da cuenta. Esa mancha puede ser el pecado, pero usted tiene una camisa de muchos colores y le cae una mancha, no se nota. Por eso guardémonos del mundo, porque el mundo nos separa de Dios. Le quita el lugar a Dios. Todo lo que le quite el lugar a Dios es mundo. ¿Qué cosa hay en tu vida que le está quitando el lugar a Dios? Revísalo. ¿Qué cosa hay en tu vida? Eso es mundo. Y dice que si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos amar a Dios y amar al mundo. No permita que Satanás te engañe. Ama a Dios, amemos a Dios. Oh Señor Jesús. Cuarta condición de la iglesia que se ve en Apocalipsis 2:3, la iglesia en Tiatira. En la iglesia en Tiatira se refiere a la idolatría, a la fornicación, a tener otro amor. El Señor nos guarde, hermano. Que el Señor sea nuestro mejor y único amor. Luego en la iglesia en Sardis, allí vemos la condición de la iglesia que tiene un nombre de que vive y está muerto. Tiene una condición muerta. Por eso, amados, vivamos la vida de iglesia. Por eso necesitamos ser espontáneos, disfrutar a Cristo, llenarnos de Él. Oh Señor Jesús. Luego viene la condición de la iglesia en Filadelfia. Es la condición de una iglesia muy saludable, donde se guardaba el nombre y la palabra, como vimos anteriormente, que son los antídotos contra el misterio de la iniquidad. Sin embargo, el Señor le dice que retenga lo que tiene. Oh Señor Jesús, amado, debemos retener lo que tenemos para que nadie nos robe nuestra comuna. Y la séptima condición de la iglesia en la Odisea era una iglesia tibia. Era y no era. Decía ser rica, pero era pobre, desventurada, desnuda, miserable. Todas estas cosas deben alumbrar nuestro corazón para que podamos percibir la necesidad que tenemos de ir renunciando a todo esto, para que cuando el Señor venga nos pueda encontrar en un estado saludable. Dios nos dio una puerta para atender todas estas cosas, y es el arrepentimiento. Nosotros podamos cambiar nuestra actitud, la manera como estamos llevando las cosas hoy como iglesia, y podamos ser aquellos que reinen con Cristo. Amados, el Señor nos conoce y podamos oír lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Vamos a oír la voz de Dios. Vamos a afinar nuestros oídos, así como lo afinó Elías. Las piedras estaban rompiendo. Él dice, Dios no está allí. Venía un torbellino, Dios no está allí. Vino un silbido apacible, Dios está allí. Dios hoy está hablando para las iglesias y está usando una palabra profética más segura. Necesitamos atender el llamado que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. No dejemos que el amor se enfríe. No andemos como los borrachos. Velemos, seamos sobrios. Que el misterio de la iniquidad no nos aparte del Señor. Y que Satanás no enfríe nuestro amor, sino que siempre permanezca en una llama fuerte. Hermanos,
Hoy tenemos la oportunidad de ser vencedores. Aprovechemos. No seamos como Esaú, que vendió su primogenitura y al final terminó llorando porque no pudo alcanzarla. Quisiera hacerle algunas preguntas para que rumiemos este mensaje y que Dios pueda tocar nuestra conciencia, porque no es solamente saber lo que los hermanos están hablando, sino que Dios pueda cambiar nuestra manera de vida. Pregunta 1. ¿Cuál es la obra consumada por Jesús en la cruz? Pregunta 2. ¿Cuáles son las señales que ocurrirán antes de la venida del Señor? Pregunta 3. De las señales relacionadas con la nación de Israel, ¿cuál no se ha cumplido aún? Pregunta 4. ¿Qué entiende por iniquidad? Pregunta 5. De acuerdo con las 7 cartas a la iglesia en Asia, ¿qué conducta o cuál condición necesita cambiar para ser un vencedor? Dios los bendiga.